El sol del amanecer se elevaba lentamente sobre los tejados de Castelverde, coloreando las antiguas piedras con cálidos tonos melocotón. Cordelia estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio en el palacio de la familia Altieri, observando distraídamente cómo los primeros rayos tocaban los viñedos ladera abajo. El aire fresco de la mañana llenaba la habitación con el aroma de las glicinias en flor que trenzaban el balcón. Su vestido de novia, bordado con el encaje más fino, colgaba de un perchero de caoba tallada. Cordelia recorrió con los dedos la delicada seda, sintiendo que el corazón se le hundía de anticipación y ansiedad. En unas horas se convertiría en la señora Sartori. Llamaron a la puerta en silencio. «Adelante», repitió Cordelia, sin apartar los ojos del vestido. Cecilia, su antigua niñera, entró en la habitación con una bandeja de té y pastas frescas. «¿Mi princesita no ha dormido nada?». Cecilia negó con la cabeza y dejó la bandeja sobre la mesa junto a la ventana. Las arrugas alrededor de sus amables ojos se hicieron más profundas por la preocupación. «¿Cómo puede dormir aquí?». Cordelia sonrió débilmente, tomando asiento en la silla. «Cada vez que cierro los ojos, empiezo a pensar en la ceremonia, en los invitados, ¿En el señor Gabriele?», preguntó Nanny en voz baja, sirviendo una taza de té con aroma de bergamota. Cordelia asintió, envolviendo la taza caliente con sus dedos helados. El rostro de su prometido pasó ante sus ojos. Las facciones cinceladas, la mirada atenta de sus ojos castaños, la leve media sonrisa que aún le encogía el corazón. Su primer encuentro había tenido lugar hacía un año, en un acto benéfico en el ayuntamiento. Gabriele acababa de ganar un concurso para restaurar el centro histórico de Castelverde. Estaba de pie junto a una maqueta de la plaza renovada, explicando algo apasionadamente a un grupo de oyentes. Cordelia se detuvo a lo lejos, hipnotizada no tanto por el proyecto como por la pasión con la que el joven arquitecto hablaba de su trabajo. «¿Te gusta?». Se volvió bruscamente hacia ella, al notar su interés. «Mucho», respondió entonces ella, sin saber qué era lo que más le gustaba, el proyecto o su creador. El tañido de las campanas de la iglesia sacó a Cordelia de sus recuerdos. Las 7 de la mañana. Faltaban 5 horas para la ceremonia. «Deberíamos empezar a prepararnos, princesa». Cecilia le tocó suavemente el hombro. «La peluquera llegará pronto, luego la maquilladora». Volvieron a llamar a la puerta, esta vez con más fuerza. Ágata, el ama de llaves, entró con un montón de rosas blancas recién cortadas para el ramo de la novia. «Signorina Cordelia, una carta para usted», dijo, mostrando un grueso sobre sin sello ni remitente. «La han traído esta mañana». Cordelia cogió el sobre y sintió un escalofrío. La letra del sobre le resultaba desconocida. Letras afiladas y duras escritas con tinta negra. «¿De quién es?», preguntó Cecilia, notando lo pálida que se había puesto su pupila. «No lo sé». Cordelia abrió lentamente el sobre. Dentro había un papel doblado por la mitad y una fotografía. Le temblaron las manos al desdoblar la carta. «Querida novia», empezaba, «creo que deberías saber la verdad sobre tu prometido». La fotografía se le escapó de los dedos y cayó al suelo. La foto mostraba a Gabriele abrazando a una mujer morena desconocida. La fecha que aparecía en la esquina de la foto era de hacía 15 días. «¡Santa Virgen!», exhaló Cecilia, recogiendo la fotografía. Cordelia se quedó inmóvil, sintiendo cómo la habitación empezaba a girar lentamente ante sus ojos. La voz de su padre resonó en su cabeza. «Sartori es un buen partido, hija mía. Tiene talento, es ambicioso y tiene un gran futuro. Un hombre así puede continuar dignamente la obra de nuestra familia». Abajo se oyó el ruido de un coche que se acercaba. Ágata miró por la ventana. «El señor Paolo ha regresado», informó. «Y el señor Gabriele está con él». Cordelia se levantó bruscamente, arrugando la carta en la mano. No dejaría que un mensaje anónimo arruinara el día más importante de su vida. Tenía que haber una explicación. «Cecilia, por favor, empieza a preparar el baño», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Ágata, pide el desayuno. Todo va según lo previsto». Pero cuando las criadas salieron, Cordelia volvió a mirar la fotografía. ¿Quién era aquella mujer?
y por qué Gabriele nunca la había mencionado. Su risa se oía al otro lado de la ventana, y su corazón se apretó dolorosamente. Cordelia escondió la carta y la fotografía en su joyero. Hoy era el día de su boda. No dejaría que nada estropeara el día. Pero mientras se sumergía en el agua tibia que olía a lavanda y aceite de rosas, le vinieron a la mente pequeñas cosas en las que no había pensado mucho antes. Las extrañas llamadas telefónicas que Gabriele había contestado haciéndose a un lado, sus repentinos viajes de negocios, el leve aroma de un perfume desconocido que había olido una vez en su bufanda. Cecilia llamó a la puerta del baño. «Signorina, la peluquera está aquí». Cordelia salió de sus pensamientos. «Voy para allá». En el tocador la esperaba la señora Giulietta, una mujer mayor con manos hábiles y lengua afilada que conocía todos los cotilleos del pueblo. «Un día tan importante, un día tan importante», arrulló mientras cepillaba el largo cabello castaño de Cordelia. «Todo el pueblo habla de ello. Hasta el dueño de la posada Bella Vista cerró el local. Todos sus empleados están invitados a la boda». Cordelia asintió, mirándose en el espejo. El reflejo le pareció extraño. Un rostro pálido, unas ojeras que tendrían que ser disimuladas por un maquillador. «¿Recuerdas cómo se conocieron tus padres?» La señora Giulietta continuó parloteando. «Tu madre, que en paz descanse, era una belleza, ojos como los tuyos, verdes como las hojas jóvenes de la uva». Madre. Cordelia apenas la recordaba, solo el aroma del jazmín, las manos suaves y las canciones de cuna por las noches. Había muerto cuando su hija tenía 5 años. Después de eso, el padre quedó como petrificado, completamente inmerso en su trabajo. Solo para su única hija, su corazón permanecía abierto. Al otro lado de la ventana se oía el ruido de los coches que se acercaban. Estaban llegando los primeros invitados de ciudades lejanas. Cordelia reconoció la voz de la tía Ernesta, dando órdenes a los maleteros. «Señora Giulietta», preguntó en voz baja, «conoce a todo el mundo en la ciudad desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Dígame, ¿no ha oído nada acerca de una mujer que podría ser cercana a Gabriele?» Los dedos de la peluquera se congelaron un instante. «¿Qué es usted? ¿Qué es usted, signorina? El señor Sartori es un hombre muy honorable, aunque…» Bajó la voz. «Dicen que tuvo una relación íntima con un artista, pero eso fue hace mucho tiempo, antes de tu época». «Un artista». Cordelia recordó a la mujer morena de la fotografía. Había algo bohemio en su postura. Los pasos pesados de su padre se oyeron en el pasillo. La puerta se abrió, y Paolo Altieri entró en la habitación, llenándola con su presencia. «¿Cómo está mi princesa?», sonrió, besando a su hija en la coronilla. «Gabriele ha traído las escrituras de los viñedos. Todo está listo para el traspaso del control». Cordelia intentó devolverle la sonrisa. Gabriele iba a convertirse en copropietario de la bodega después de la boda. Su padre había insistido en ello, creyendo que su yerno necesitaba estar totalmente inmerso en el negocio familiar. «Papá», empezó ella, «¿has notado algo extraño en el comportamiento de Gabriele últimamente?» Su padre frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Nada», respondió ella rápidamente. «Solo la excitación previa a la boda». Paolo miró a su hija con atención. «Cordelia, si hay algo…» «No pasa nada, papá, de verdad». Hizo una pausa y luego asintió. «Bien, tengo que comprobar los preparativos del jardín. El ordenanza dice que entregaron las flores equivocadas para el arco». Cuando la puerta se cerró tras su padre, la señora Giulietta se sujetó la última horquilla del pelo. «Ya está, signorina. Ahora el maquillador, y serás la novia más bella de la historia de Castelverde». Cordelia se quedó mirando su reflejo, la intrincada trama de trenzas adornadas con horquillas de perlas, las joyas de boda de su madre. ¿Qué diría ahora? ¿Qué haría en su lugar? De repente, se oyó el tintineo de cristales rotos y un grito procedente del piso de abajo. Cordelia se estremeció. Mala suerte el día de la boda. «Voy a averiguar qué ha pasado», se apresuró a decir la señora Giulietta. Al quedarse sola, Cordelia sacó su teléfono. Su dedo se posó sobre el número de Gabriele. ¿Debía llamarla? ¿Preguntarle directamente? Pero, ¿qué iba a decir? «Cariño, ¿quién es la mujer de la foto?»
No, hoy no. No el día de su boda. Fuera de la ventana, los jardineros estaban preparando los últimos arreglos florales. Rosas blancas, las flores favoritas de su madre, que ahora serían la pieza central de su boda. Tantos preparativos, tantas esperanzas. Cordelia se acercó a la caja y sacó una carta. De repente, la letra del sobre le resultó vagamente familiar. ¿Dónde podría haberla visto? Volvieron a llamar a la puerta. La maquilladora había entrado. Cordelia escondió la carta y se cuadró de hombros. Pasara lo que pasara, tenía que estar impecable. Por el bien de su padre, por el nombre de la familia, por su propio bien. Pero el gusano de la duda ya había entrado en su corazón, envenenando la alegría de la próxima celebración. Su intuición, que nunca había fallado a Cordelia, susurró insistentemente. Algo iba mal. Algo no estaba nada bien. 2 horas antes de la ceremonia, la prima Ninetta irrumpió en la habitación, jadeante y excitada. «¡Cordelia! ¡No te lo puedes creer! Lucrecia ha sido vista en la ciudad». «¿A quién?» «Lucrecia Trevisan, la misma artista que...» Ninetta titubeó, al notar la mirada de advertencia de Cecilia. «¿Qué es qué?», preguntó Cordelia en voz baja. «Nada, solo cotilleos», intentó corregir Ninetta la metedura de pata. «No tienes de qué preocuparte en un día como hoy». Pero el nombre ya había sido pronunciado, y algo en la mente de Cordelia hizo clic, como si una pieza que faltaba en el mosaico hubiera encajado en su sitio. Lucrecia Trevisan. Eran sus obras las que colgaban en el estudio de Gabriele, los mismos cuadros sobre los que él se había mostrado tan extrañamente evasivo cuando ella le había preguntado por ellos. Las campanas de la catedral empezaron a repicar a mediodía. Faltaban 3 horas para que comenzara la ceremonia, y Cordelia se dio cuenta de repente de que no estaba en absoluto preparada para lo que podría depararle aquel día. Las bodegas Altieri se alzaban sobre Castelverde desde hacía 4 siglos. Los muros de piedra oscurecidos por el tiempo recordaban guerras y revoluciones, el ascenso y la caída de familias nobles, el amor y la traición de generaciones. Paolo Altieri estaba de pie junto a la ventana de su estudio, mirando el escudo familiar sobre la entrada. Una vida enroscada alrededor de una espada, símbolo de fuerza y nobleza de la familia. El antiguo reloj de la repisa de la chimenea marcaba las 8 de la mañana. En 2 horas llegarían los invitados. Paolo se pasó la mano por las sienes encanecidas, intentando calmar el creciente dolor de cabeza. Los ataques se habían hecho más frecuentes últimamente, pero solo el médico personal de la familia los conocía. «Señor Altieri», Ágata se asomó por la puerta. «Llaman de la catedral, preguntan por la iluminación de la ceremonia». «Que lo decidan con el oficiante», le quitó importancia a Paolo. «¿Dónde están los documentos que trajo Gabriele?» «Sobre la mesa, signore». Paolo se acercó al enorme escritorio y pasó los dedos por la carpeta de cuero con los documentos. Hoy entregaría la gestión de parte de las bodegas a su futuro yerno. Los Altieri no estaban acostumbrados a compartir el poder, pero los tiempos cambian. Y Gabriele tiene algo de ellos, la misma determinación, la misma capacidad de seducir a la gente. Su mirada se posó en una vieja fotografía con marco de plata de su difunta esposa Elisabetta, con la pequeña Cordelia en brazos. Cuánto se parecía a su madre, los mismos ojos, el mismo giro de cabeza. Solo el carácter iba en él, terco, orgulloso. Su memoria le hizo retroceder 20 años. A Elisabetta le gustaba organizar recepciones en el jardín, reuniendo a todo el colorido de la sociedad Castelverde. Aquella noche estaba especialmente guapa con un vestido blanco tachonado de pequeñas perlas. «Paolo», dijo entonces, «prométeme que nuestra chica se casará solo por amor». Lo prometió. Un mes después, Elisabetta enfermó de neumonía, de la que nunca se recuperó. Unos golpes en la puerta le sacaron de sus recuerdos. Gabriele estaba en el umbral, traje impecable, sonrisa confiada. «Buenos días, señor Altieri. He traído los documentos corregidos». Paolo asintió, haciéndole un gesto para que entrara. «¿Cómo ha dormido la víspera del gran día?» «Para ser sincero, apenas dormí». Gabriele se sentó en el sillón de cuero. No dejaba de pensar en el futuro, en la bodega, en Cordelia. ¿En Cordelia? Paolo miró atentamente a su futuro yerno. ¿Ocurre algo? No, en absoluto, se apresuró a contestar Gabriele.
Solo emoción antes de la boda. Paolo abrió la carpeta del expediente, pero sus pensamientos estaban lejos del lenguaje jurídico. Recordó la primera vez que Cordelia había traído a Gabriele a casa, hacía un año. El joven arquitecto se había mostrado confiado, hablando de arte, de política, del futuro de la ciudad. Su hija había brillado a su lado. Un mes después, Gabriele ya había propuesto un proyecto para renovar las antiguas bodegas, un plan audaz e innovador que podría llevar la producción al siguiente nivel. «Es ambicioso», dijo entonces un viejo amigo de la familia, el notario Domenico. «Quizá demasiado». El teléfono de Gabriele vibró. Echó un vistazo a la pantalla y se puso ligeramente pálido. «¿Es algo urgente?», preguntó Paolo. «No, solo un saludo de mis colegas». Gabriele apartó el teléfono, pero sus manos temblaban débilmente. Al otro lado de la ventana se oyó el ruido de un coche que se acercaba. Un Mercedes negro se detuvo en la puerta principal. «Ah, debe de ser la señora Trevisan», dijo Paolo. «Está pintando el retrato de Cordelia, un regalo de boda». Gabriele se levantó bruscamente. «Disculpen, tengo que comprobar algo en la capilla». Paolo le acompañó con la mirada. Algo había cambiado en el andar del novio. La confianza habitual había desaparecido. Había nerviosismo. Se acercó a la ventana. Una mujer delgada y morena, con un vestido azul oscuro, salió del coche. La artista levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron. En sus ojos brilló algo parecido a un desafío. El reloj marcaba las 9:30. Paolo sacó un frasco de pastillas del cajón de su escritorio. El dolor de cabeza empeoraba. «Hoy no», murmuró, tragándose la medicina. En ese momento, Ágata entró corriendo en el estudio. «Señor Altieri, allí, en el vestíbulo, la signorina Cordelia está llorando». Paolo salió rápidamente del estudio. En el vestíbulo se topó con Gabriele, que también corría hacia la novia. Sus miradas se cruzaron y Paolo se dio cuenta de repente de que algo iba irremediablemente mal ese día. Su hija estaba sentada en el último peldaño de la escalera, con el pañuelo de encaje en las manos. Cuando oyó los pasos, se secó los ojos apresuradamente. «Son los nervios», dijo, intentando sonreír. «No pasa nada, papá». Pero Paolo ya se había dado cuenta de que el sobre arrugado asomaba entre los pliegues de su vestido casero. Le tendió la mano. «Enséñamelo». «No lo hagas». Cordelia intentó esconder la carta, pero su padre ya la había cogido. Mientras leía, la papada de sus pómulos jugaba cada vez más fuerte. Gabriele se quedó un poco más lejos, pálido como una sábana. «Explícate». La voz de Paolo sonaba engañosamente tranquila. «Es mentira», dijo Gabriele rápidamente. «Una vil calumnia». «No te lo estoy preguntando». «¿A Cordelia?» Ella levantó una cara llorosa. «No lo sé, papá. De verdad que no lo sé». En ese momento se abrió la puerta principal y entró la señora Trevisan. Se quedó inmóvil en el umbral, evaluando la situación. Su mirada se deslizó por el rostro de Gabriele, que negó débilmente con la cabeza. «Le pido disculpas». El artista dio un paso atrás. «Volveré más tarde». «No». Paolo levantó una mano. «Quédese, señora. Parece que todos tenemos algo que discutir». Se hizo un gran silencio. En algún lugar de la parte trasera de la casa sonaba un reloj, contando los minutos que faltaban para la ceremonia. En el jardín, los trabajadores preparaban las mesas para el banquete nupcial. Sus voces amortiguadas entraban por las ventanas abiertas. «Hace 2 años», Lucrecia habló de repente, «me encargaron pintar una villa en Portofino. Allí conocí a un joven arquitecto que supervisaba la renovación del edificio». «No lo hagas», susurró Gabriele. «Tenemos que hacerlo», dijo con una emoción contenida. «Nos enamoramos. Fue un verano precioso. El mar, las puestas de sol, el vino en la terraza. Hicimos planes. Y entonces recibí una oferta para participar en un concurso para renovar Castelverde». Continuó Gabriele sordamente. «Fue una oportunidad única en la vida. Y conociste a una chica de una familia poderosa», sonrió Lucrecia con amargura. «¡Qué afortunada coincidencia!». Cordelia se levantó, agarrándose a la barandilla. «Entonces, todo este tiempo, todas esas reuniones, toda esa charla sobre el futuro, ¿era mentira?». «No». Gabriele dio un paso hacia ella. «Me enamoré de ti, Cordelia.
Lo que fue con Lucrecia es el pasado. ¿El pasado? La artista se rió. ¿Y el encuentro de hace 15 días también es pasado? Paolo levantó la fotografía. «Le mentiste a mi hija, me mentiste a mí», explotó nuestra confianza. «Señor Altieri, déjeme explicarle». «No hay nada que explicar». Paolo arrugó la fotografía. «Fuera de mi casa». «Papá», dijo Cordelia en voz baja, «no lo hagas. Yo también quiero oír la verdad, toda la verdad». Una ansiosa Cecilia apareció en el vestíbulo. «Signorina, los invitados están empezando a entrar». «Cancélalo todo», dijo Paolo bruscamente. «No habrá boda». «No», Gabriele le agarró del brazo. «No puedes hacerlo. Piensa en la reputación de la familia, en la bodega». ¿La reputación? Paolo le soltó la mano. ¿Te atreves a hablarme de reputación? Su rostro se contorsionó de dolor y se apretó el pecho. Cordelia corrió hacia su padre. «Papá, ¿te encuentras mal?» «Nada», se enderezó, sacando las pastillas. «Solo presión». Lucrecia lo observó con una especie de sombría satisfacción. «No he venido a estropear la boda», dijo. «Solo quería que todos supieran la verdad, para que tú, Gabriele, por una vez en tu vida hicieras lo honesto». ¿Honesto? Se volvió hacia ella. ¿Y tu aventura con ese galerista? ¿De eso también quieres hablarme? ¡No te atrevas! La artista se lanzó hacia adelante. «Eso fue después de que me traicionaras». «¡Ya basta!» La voz de Cordelia sonó inesperadamente firme. «Voy a pedirles a todos que salgan. Necesito hablar con mi padre». Cuando estuvieron solos, Paolo se hundió pesadamente en una silla. «Lo siento, muchacha. Debería haberle vigilado mejor». «No es culpa tuya, papá». Cordelia se arrodilló frente a él. «¿Pero qué hacer ahora? Los invitados, los preparativos». «Al diablo con eso», le acarició la cabeza. «Lo importante eres tú. No voy a dejar que un delincuente te rompa el corazón». Al otro lado de la ventana se oía el ruido de los coches. Empezaban a llegar los primeros invitados. Cordelia se enderezó, cuadrando los hombros. En ese momento se parecía a su madre más que nunca. «Nos las arreglaremos», dijo. «Siempre nos las hemos arreglado». Paolo miró a su hija y su corazón se apretó de dolor y orgullo. Su hija saldría adelante. ¿Pero a qué precio? Cecilia reapareció en el vestíbulo. «Señor, la gente está preguntando... ¿Qué deben decir?» Paolo se puso de pie. «La verdad. Di siempre la verdad, Cecilia. Tarde o temprano saldrá a la luz». Se acercó a la ventana. El patio estaba lleno de invitados. El mayordomo se movía entre ellos, intentando mantener el orden. Las nubes se acumulaban en el horizonte, anunciando una tormenta. «Una tormenta el día de una boda trae mala suerte», murmuró Cecilia. «¿Qué importa ahora?», Cordelia respondió. Miró por la ventana, pero lo que vio no fueron los invitados ni las nubes. Vio los fragmentos de sus esperanzas rotas, volando como confeti en el viento de unas vacaciones fallidas. La catedral de Santa Margarita brillaba bajo el sol del mediodía. Las vidrieras proyectaban reflejos multicolores sobre las losas de piedra cubiertas de pétalos de rosa blanca. Los invitados llenaban los bancos, cuchicheaban y miraban sus relojes. Faltaban 15 minutos para el comienzo de la ceremonia. En la pequeña habitación de la novia, Cordelia se colocó frente al espejo, mientras Cecilia se ajustaba el velo. El vestido de novia le quedaba impecable, pero el rostro de la novia estaba más pálido que de costumbre. «Signorina, ¿quizás un poco de agua?» Cecilia miró ansiosamente el reflejo. «No, gracias». Cordelia tocó el collar de perlas de su madre. «Quédate conmigo». Se oyeron voces apagadas al otro lado de la puerta. Habían llegado los últimos invitados. Cordelia se cubrió los ojos, intentando calmar los frenéticos latidos de su corazón. La carta de la mañana le escocía en la memoria, pero decidió dejarlo estar. Llamaron a la puerta en silencio. «¡Adelante!». Su padre apareció en el umbral, con un estricto traje negro y una rosa blanca en el ojal. «¿Lista, princesa?». Cordelia asintió, sin fiarse de la voz. Paolo se acercó a su hija y le cogió suavemente las manos. «No es demasiado tarde para cancelarlo», dijo en voz baja. «No», negó ella con la cabeza. «Debo saber la verdad». La música del órgano llenó las bóvedas de la catedral.
Cecilia se apresuró a salir, dejando solos a padre e hija. Paolo ajustó el velo de su hija con manos temblorosas. «Ahora te pareces tanto a tu madre». Se oyó un ruido al otro lado de la puerta y unos pasos rápidos. La puerta se abrió y en el umbral apareció Lucrecia con un vestido rojo oscuro. «Pido disculpas por la intrusión». Entró en la habitación, ignorando la exclamación indignada de Paolo. «Pero debo hablar con la novia». «¡Fuera!». Paolo hizo un gesto al artista. «No, papá», le retuvo Cordelia. «Te escucharé». Lucrecia sonrió, observando el atuendo nupcial de Cordelia. «Es un vestido precioso. Sabes, Gabriele y yo también estábamos planeando una boda. Prometió que nos casaríamos en una pequeña iglesia de Portofino, junto al mar. ¿Por qué estás aquí?». La voz de Cordelia sonó inesperadamente firme. «Para advertirte, Gabriele es un mentiroso. Te traicionará como me traicionó a mí». «¿Mientes?». Cordelia se adelantó. «¿Por qué has hecho eso? ¿Mintiendo?». Lucrecia sacó su teléfono. «Toma, mira, mensajes, fotos, encuentros, todo de hace 15 días. Todavía viene a verme». Paolo intentó coger el teléfono, pero Cordelia se lo impidió. Hojeó los mensajes, cada palabra reverberando de dolor en su corazón. «Mi amor, no puedo estar sin ti. Pronto estaremos juntos». Escritos de puño y letra de Gabriele, destruían todo aquello en lo que ella creía. Un mayordomo ansioso irrumpió en la catedral. «Signorina Altieri, los invitados están esperando». «Oh», vaciló al ver a Lucrecia. «Dígale que la ceremonia se ha retrasado», ordenó Paolo. Se hizo un gran silencio en la habitación. Cordelia siguió hojeando los mensajes, con el rostro cada vez más pálido. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente. «¿Por qué no antes?». «Porque creía que entraría en razón», sonrió Lucrecia con amargura. «Gabriele juró que te lo contaría todo, que cancelaría la boda, pero es un cobarde». «¿Podría ser por los documentos?», preguntó Cordelia en voz baja. «¿Los que firmó papá esta mañana?». Lucrecia se estremeció. «Eres más lista de lo que pensaba». En ese momento, la puerta volvió a abrirse. Gabriele se plantó en el umbral. Al ver a Lucrecia, se puso pálido. «¿Qué está pasando? Cordelia, no la escuches». «¡Cállate!». Lucrecia se volvió hacia él. «Basta de mentiras. Dile la verdad. Dile cómo viniste a verme hace 15 días. Cómo me juraste tu amor. Cómo prometiste que encontrarías la forma de romper el compromiso una vez que tuvieras una parte de la bodega». «Eso no es verdad». Gabriele dio un paso hacia Cordelia. «Amor mío, lo está tergiversando todo. Aquí están tus mensajes». Cordelia le tendió el teléfono. «¿Esto también es distorsión?». Gabriele se quedó paralizada, mirando la pantalla. «Puedo explicarlo». «No te molestes». Paolo puso una mano en el hombro de su hija. «Cordelia, vámonos de aquí». «No». Se sacudió la mano de su padre. «Quiero oír una explicación, ahora mismo». La marcha nupcial sonó en la catedral. Los invitados empezaron a mirar inquietos el pasillo vacío. «Te quería, de verdad», empezó Gabriele. «Pero Lucrecia, es difícil de explicar. Hemos estado juntos tantos años». Así que la carta decía la verdad. Cordelia se quitó el velo. Todo era mentira. No todo. Intentó cogerla de la mano. Nuestros sentimientos eran reales. ¿Reales? Lucrecia se rió. «Cuéntale tu plan, sobre cómo ibas a conseguir una participación en la bodega y luego...». «¡Cállate!». Gabriele se volvió bruscamente hacia ella. «No, cuéntaselo tú», se adelantó Paolo. «¿Y luego qué?». «Y luego el divorcio», terminó Lucrecia. «Cuando estén firmados todos los papeles. Un plan inteligente, ¿no?». Cordelia retrocedió tambaleándose. Su padre la cogió bajo el brazo. «Fuera de aquí», murmuró apretando los dientes. Los dos. «Cordelia, por favor». Gabriele hizo un último intento. «Fuera». Su voz era gélida. «Y olvida mi nombre». Una alarmada Cecilia se asomó a la habitación. «Señor Paolo, los invitados están preocupados». «Anuncia que no habrá boda». Cordelia se quitó el collar de perlas. «Por la traición del novio». Lucrecia se dirigió a la puerta, pero se detuvo. «Lo siento. Debería habértelo dicho antes». «No eres mejor que él», replicó Cordelia. «Podrías haberme avisado hace un mes.
pero tenías que montar un espectáculo. Cuando la puerta se cerró tras Lucrecia, Gabriele hizo un último intento. «¡Te compensaré!» «¡Fuera!», gritó Paolo. El murmullo de voces en la catedral aumentó. Cordelia se acercó al espejo, mirando su reflejo. Vestido perfecto, maquillaje impecable y vacío en los ojos. «Vamos a casa, niña». Su padre le pasó el brazo por los hombros. «No». Ella cuadró los hombros. «Se lo diré yo misma a los invitados. Deben saber la verdad». Salió de la habitación con la cabeza alta. Paolo la observó, sintiendo un creciente dolor en el pecho, no por la enfermedad, sino por el orgullo que sentía por su hija. La catedral quedó en silencio cuando Cordelia apareció en el pasillo central. Sin velo, sin ramo, pero con la dignidad de una reina. «Queridos invitados», su voz resonó bajo las bóvedas. «No habrá boda. El novio ha demostrado ser indigno no solo de mí, sino de vuestra presencia aquí». Gabriele, que había estado de pie junto al altar, se estremeció, pero la mirada de Paolo lo clavó en su asiento. «Siento quitarle tiempo». Cordelia se volvió para marcharse. Caminó por el pasillo entre las filas de invitados atónitos, cada paso más difícil. Pero no se permitió ni una lágrima ni un temblor en la voz. Lucrecia la alcanzó en la puerta de la catedral. «Eres fuerte», le dijo. «Más fuerte que yo». «Vete». Cordelia ni siquiera giró la cabeza. «Ya tienes lo que querías». Una multitud se congregaba en la plaza frente a la catedral. La noticia se extendía por la ciudad a la velocidad de un reguero de pólvora. Cordelia subió al coche sin mirar las caras curiosas. «A casa», le dijo al conductor. Paolo vio cómo el coche se llevaba a su hija y sintió una oleada de rabia incontrolable. Se volvió lentamente hacia Gabriele, que seguía de pie junto al altar. «Responderás de esto», le dijo en voz baja. «Lo juro por la memoria de mi esposa». La plaza frente a la catedral zumbaba como una colmena alborotada. La gente del pueblo se reunía en grupos para contarse los detalles del escándalo. Gabriele se quedó en la entrada con la cabeza gacha mientras los últimos invitados abandonaban la iglesia. «¿Cómo has podido?» Ninetta, la prima de Cordelia, se detuvo a su lado. «Ella te quería». Lucrecia observaba desde los escalones de la catedral. Su vestido rojo oscuro parecía una mancha de sangre sobre la piedra clara. «¿Satisfecha?» Se acercó a Gabriela. «¿Conseguiste lo que querías?» «Lo has estropeado todo». La miró con ojos llenos de furia. «No, tú mismo lo arruinaste todo. Solo dije la verdad». El notario Domenico se acercó a ellos con paso decidido, agitando una carpeta de documentos. «Signor Sartori, es necesario destruir los papeles de esta mañana. No son válidos». «No», se enderezó Gabriele. «No firmaré una renuncia». «¿Qué?» Lucrecia dio un paso atrás. «Prometiste que después de la boda...» «¡Cállate!». La agarró del brazo. «Ya lo has estropeado todo». En ese momento, Paolo Altieri apareció en la plaza. La multitud se separó ante él. Su rostro era más blanco que las estatuas de mármol que adornaban la fachada de la catedral. «Quitadle las manos de encima». Su voz sonaba aterradoramente tranquila. «Ya has hecho bastante daño». «Señor Altieri», Gabriele soltó a Lucrecia. «Permítame explicarle». «¿Explicar?» Paolo se acercó lentamente. «¿Qué quieres explicar exactamente? ¿Cómo engañaste a mi hija? ¿Cómo planeaste robar lo que mi familia había pasado siglos construyendo?» «Yo amaba a Cordelia». «¿Amaba?» Lucrecia rió amargamente. «Y me dijo que ella era solo una forma conveniente de obtener una parte de la bodega». La multitud jadeó. Paolo se detuvo a un paso de Gabriele. «¿En serio?», preguntó en voz baja. «¿Es verdad?». Gabriele permaneció en silencio, evitando mirar a su ex-suegro a los ojos. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. «Así que es verdad». Paolo negó con la cabeza. «Y yo te creí, ¿verdad? Creí que eras digno de mi hija». «Es más complicado de lo que parece», levantó la vista Gabriele. «Sí, al principio fue un cálculo, pero luego me enamoré de verdad de Cordelia». «¿Y por eso seguías viéndome?». Lucrecia dio un paso adelante. «¿Por eso me juraste tu amor? ¿Me prometiste que todo cambiaría después de firmar los papeles?». «Estoy confundido».
Gabriele se pasó una mano por la cara. Cordelia, es como el sol, cálida y clara. Y tú, Lucrecia, eres como una tormenta, oscura, peligrosa, arrastrada. Basta de poesía, le cortó Paolo. ¿Dónde están los papeles? Los tengo. Gabriele palmeó el bolsillo interior de su chaqueta. Y no pienso devolverlos. Esta es mi oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Paolo dio otro paso adelante. ¿Por la destrucción de lo que generaciones han construido? ¡Por la libertad! Gabriele gritó de repente. Por la independencia de gente como tú, que cree que el dinero y la posición le dan derecho a mirar a los demás por encima del hombro. Lucrecia rió. Ahí está la verdad. Por fin. Cállate. Gabriele se volvió hacia ella. No eres mejor que eso. Me has utilizado para vengarte. ¿Venganza? Se puso pálida. Te quería, idiota. ¿Crees que fue fácil para mí enterarme de tu compromiso? ¿Viendo tus fotos en los periódicos? El notario Domenico intentó intervenir. Señores, arreglemos el asunto de los papeles. Cordelia lo sabía, dijo Gabriele de repente. Inconscientemente sabía que algo iba mal, pero deseaba tanto creer en el cuento de hadas del príncipe azul. El golpe de Paolo fue rápido como un rayo. Gabriele salió volando contra la pared de la catedral, agarrándose la mandíbula. La multitud jadeó. «No te atrevas a hablar de mi hija», siseó Paolo. «Jamás». «Señor Altieri». El notario lo detuvo. «Aquí no, ahora no». Lucrecia se acercó a Gabriele, que seguía sujetándole la cara. ¿Sabes qué es lo más triste? De verdad creía que cambiarías, que el amor te cambiaría. ¿Y creías que dejaría a su prometida por ti? Preguntó Paolo. ¿Creíste en sus promesas? Ella se volvió hacia él. Creía que la verdad debía ser revelada antes de la boda, no después. Su hija merecía saberlo. Noble, sonrió Paolo. ¿Pero no es demasiado tarde? Más vale tarde que nunca. Sacó su teléfono. Tengo grabaciones de nuestras conversaciones, planes de cómo usar la estaca en la bodega. Lo tengo todo. Gabriele se crispó. ¿Has estado grabando? Por supuesto, se encogió de hombros. No es que sea tonto como para creer en tu palabra. Paolo le tendió la mano. Enséñamelo. Lucrecia le tendió el teléfono. Durante varios minutos, solo se oyó la respiración de la multitud y la voz de Gabriele en la grabación que detallaba el plan para hacerse con el control del negocio. «Escoria», dijo Paolo en voz baja, devolviéndole el teléfono. «Usando a mi hija...» «Lo haré bien». Gabriele se apartó de la pared. «Te juro que... no arreglarás nada». Paolo sacó su teléfono. «Porque ahora mismo estoy llamando a mis abogados, y vamos a ver qué dice el juzgado sobre estafa e intento de apropiación indebida de un negocio». «No te atreverías». Gabriele se puso pálida. «Tu reputación...» «Mi reputación sobrevivirá a la publicidad de que defiendo el negocio familiar contra un estafador». Paolo marcó el número. «Pero tu carrera como arquitecto...» «¡Espera!» Gabriele sacó los papeles. «Hagamos un trato». «Demasiado tarde». Paolo cogió los papeles. «Fuera de mi ciudad, y reza para que no te vuelva a ver». Gabriele miró a Lucrecia. «¿Y tú? Me querías, ¿verdad?» «Me quería», asintió. «Tiempo pasado, Gabriele, tiempo pasado». La multitud se separó y le dejó pasar. Gabriele caminaba con la cabeza gacha, tropezando en terreno llano. Un hombre que lo había perdido todo, no solo dinero y posición, sino las últimas migajas de dignidad. «Signor Altieri», Lucrecia le tendió el teléfono. «Cógelo. Todas las pruebas están aquí». Paolo asintió. «Gracias. Pero, ¿por qué?» «Porque tu hija no se merecía que la hirieran así», sonrió con tristeza. «Y porque hay que aprender algunas lecciones». Cuando la plaza se vació, Paolo se quedó de pie frente a la catedral, mirando el sol poniente. En algún lugar, en el palacio familiar, su hija lloraba sus sueños rotos. ¿Cómo ayudarla? ¿Cómo protegerla del dolor? «Lo siento, Elisabetta», susurró mirando al cielo. «No pude mantener a salvo a nuestra pequeña». El viento arrastraba el tañido de las campanas. La catedral estaba de luto por una boda fallida. O tal vez lloraba la inocencia perdida, los corazones rotos y los destinos rotos. El sol poniente tiñó de rojo sangre la plaza frente a la catedral.
Paolo Altieri seguía de pie en la escalinata, con el teléfono en la mano y las pruebas contra Gabriele. El dolor de cabeza empeoraba, pero no le prestó atención. «Señor Altieri», llegó la voz de Domenico. «¿No se encuentra bien?» «Nada». Paolo sacó las pastillas. «¿Dónde está esa cosa?» Gabriele salió en dirección al hotel. Bajó la voz el notario. «Pero hay un problema. Tuvo tiempo de hacer copias de los documentos». Paolo se giró bruscamente, y el mundo se agitó ante sus ojos. «¿Qué?» Le vi haciendo fotos de los papeles antes de la ceremonia. En ese momento, Cecilia subió corriendo a la catedral. «Señor, Cordelia». «¿Qué le pasa?» «Viene hacia aquí. Quiere hablar con Gabriele». Paolo apretó los puños. «No, otra vez no». Un coche se detuvo al pie de la escalera. Cordelia salió de él, aún con el vestido de novia, pero sin velo ni joyas. Tenía la cara muy pálida. «¿Dónde está?», preguntó subiendo los escalones. «Se ha ido». Paolo se acercó a su hija. «No hace falta que...». «Sí», levantó una mano. «Necesito oír la verdad, de él». «Cordelia, escucha». Paolo le tendió el teléfono de Lucrecia. «Todas las pruebas están aquí, todos sus planes». «No», negó con la cabeza. «Quiero mirarle a los ojos. Quiero entenderlo». En ese momento, Gabriele apareció en la plaza. Caminaba a paso ligero hacia su coche, apretando una carpeta contra el pecho. «¡Gabriele!». La voz de Cordelia resonó en la plaza. Se quedó inmóvil y se giró lentamente. Sus miradas se cruzaron. «No». Paolo intentó retener a su hija, pero ella ya estaba bajando los escalones. «¿Por qué?», preguntó, deteniéndose frente a su antiguo prometido. «Al menos dime ya la verdad». Gabriele permaneció en silencio, mirándola con una extraña mezcla de lástima y fastidio. «¿Me querías?», le tembló la voz. «¿Ni siquiera un poco?». «Cordelia...». Dio un paso hacia ella. «Es complicado». «No». Dio un paso atrás. «Es simple. ¿Sí o no?». «Te admiraba». Gabriele se pasó una mano por el pelo. «Tu pureza, tu ingenuidad. Pero el amor, el verdadero amor es diferente». «¿Como con Lucrecia?». «Sí». No apartó la mirada. «Como con ella». Paolo vio a su hija tambalearse ante aquellas palabras. Corrió hacia ella, pero era demasiado tarde. «¿Y la bodega?», preguntó Cordelia. «¿Es verdad que querías el control?». «Por supuesto», sonrió Gabriele. «Son negocios, querida, nada personal». El sonido de una bofetada resonó en la plaza. Cordelia bajó la mano, mirando la marca roja en su mejilla. «Eres un monstruo», susurró. «No», se frotó la mejilla. «Soy realista, y tú vives en un mundo de fantasía donde el amor lo conquista todo». Paolo agarró a Gabriele por la caja torácica. «¡Cállate!». «Papá, no». Cordelia intentó apartar a su padre. En ese momento, Lucrecia apareció por la esquina de la catedral. Al ver la escena, corrió hacia ellos. «¡Basta!». Pero era demasiado tarde. Algo dentro de Paolo se había roto. Años de rabia contenida, el dolor de perder a su mujer, el miedo por su hija. Todo estalló. Empujó a Gabriele contra el parapeto. «Has arruinado la vida de mi hija», gruñó. «¡Por dinero!». «Papá», gritó Cordelia. El corazón de Paolo sufrió un dolor agudo. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose el pecho. Gabriele aprovechó el momento y lo empujó. Todo sucedió como a cámara lenta. Cordelia corrió hacia su padre. Gabriele perdió el equilibrio y la alcanzó. Ella tropezó con el dobladillo de su vestido de novia. El sonido de un disparo rasgó el aire del atardecer. Nadie se dio cuenta de que Paolo tenía una pistola en la mano. Nadie tuvo tiempo de detenerle. La plaza se congeló. Cordelia bajó lentamente la mirada hacia la borrosa mancha roja de su vestido blanco. «Papá», susurró y empezó a acomodarse en el suelo. «No». El grito de Paolo fue aterrador. «Tú no. Mi niña no». Cogió a su hija en brazos. Lucrecia ya estaba llamando a una ambulancia. Gabriele se quedó helada como una estatua. «¿Qué has hecho?», susurró. «¿Qué hemos hecho todos?». Paolo acunó a su hija como a una niña pequeña. «Aguanta, princesa, aguanta». «No duele», sonrió Cordelia débilmente. «No me duele nada»,
El aullido de las sirenas se oía a lo lejos. Cecilia rezaba de rodillas. Domenico intentaba detener la sangre con su chaqueta. «Lo siento». Paolo besó el rostro pálido de su hija. «Debería haberte protegido». «Siempre lo hiciste», susurró ella. «Siempre...» Sus ojos se cerraron. Paolo miró a Gabriele, que seguía cerca. «¡Fuera!», murmuró apretando los dientes. «Lárgate, o te juro que te mato». Gabriele se tambaleó, se dio la vuelta y echó a correr. Sus pasos resonaron en las paredes de los edificios antiguos. La ambulancia llegó 5 minutos después. Pero esos 5 minutos se convirtieron en una eternidad para todos los que estaban en la plaza frente a la catedral, donde el vestido de novia blanco se teñía del color del atardecer y el anciano, sollozando, acunaba a su única hija. «¿Vivirá?», preguntó Lucrecia al médico. «Haremos lo que podamos», respondió, cerrando de golpe las puertas de la ambulancia. Paolo vio alejarse el coche. Aún tenía la pistola en la mano. «Signor Altieri», Domenico cogió el arma con cuidado. «Tenemos que ir al hospital». «Yo la maté», susurró Paolo. «He matado a mi niña». «Vivirá», dijo Cecilia con firmeza. «Debe vivir». Lucrecia recogió su velo ensangrentado del suelo. «Todo por mi culpa. Si me hubiera callado». «No», Paolo negó con la cabeza. «Por mi culpa. Solo por mi culpa». Por fin se había puesto el sol. El crepúsculo se cernía sobre Castelverde, trayendo un escalofrío y el olor del jazmín, la fragancia favorita de Elisabetta. «Perdóname», susurró Paolo al cielo cada vez más oscuro. «No he cumplido mi promesa». El pasillo del hospital se ahogaba en la tenue luz de las lámparas. Paolo Altieri estaba sentado en una silla de plástico con la cabeza apoyada en las manos entrelazadas. Las manecillas del reloj situado sobre la puerta del quirófano se movían con agonizante lentitud. La cuarta hora en que su hija luchaba por la vida. «¿Café, signore?» Cecilia le tendió un vaso de papel. Él negó con la cabeza sin levantar los ojos. Todavía tenía restos de sangre en las manos. Se negaba a lavárselas hasta saber qué le pasaba a Cordelia. 2 policías aparecieron en el otro extremo del pasillo. Hablaban en voz baja con el médico de guardia, mirando de vez en cuando en dirección a Paolo. «Signor Altieri», el comisario Benetti se acercó a él. «Tenemos que hablar». «Ahora no». La voz de Paolo sonó apagada. «Esto es importante. Es sobre el tiroteo». «He dicho que ahora no». Las puertas del quirófano se abrieron. Salió un cirujano, quitándose la mascarilla. Su rostro estaba cansado pero tranquilo. «¿Señor Altieri?» Paolo se levantó de un salto. «¿Cómo está?» «La operación ha sido un éxito», suspiró cansado el cirujano. «La bala pasó a unos milímetros del corazón, pero pudimos extraerla. Su hija está ahora en cuidados intensivos». «¿Vivirá?» Cecilia juntó las manos. «Con una evolución favorable, sí, pero las próximas 24 horas serán críticas». Paolo se tambaleó. Cecilia lo cogió bajo el brazo. «¿Puedo ir a verla?» «Todavía no. La hemos puesto en coma inducido para estabilizar su estado». El comisario Benetti tosió con delicadeza. «Signor Altieri, ¿podemos hablar ahora?» «¿De qué hay que hablar?» Paolo se volvió hacia él. «Disparé a Gabriele Sartori, pero le di a mi hija. Aquí está el protocolo. Aquí están las esposas». «No tan rápido». El comisario sacó un bloc de notas. «Dígame qué ha pasado». En ese momento, Lucrecia apareció en el pasillo. Se había puesto un sencillo vestido negro, pero seguía pareciendo alguien que venía de un funeral. «Lo vi todo», dijo, «y estoy dispuesta a testificar». «¿La señora Trevisan?» El comisario enarcó una ceja. «Síganme, por favor». Se retiraron a un pequeño despacho para entrevistarse con los familiares. Paolo permaneció sentado, mirando las puertas de urgencias. «Elisabetta», susurró, «¿qué he hecho?». Los familiares empezaron a llegar al hospital. La tía Ernesta lloraba y bautizaba. El tío Bruno exigía que encontraran a Gabriele inmediatamente. El notario Domenico conferenció en voz baja con el abogado de la familia. «Señor Altieri», volvió el comisario, «tengo las declaraciones de los testigos y las imágenes de la cámara de la catedral. Parece que el disparo no fue intencionado». «¿Qué más da?».
Paolo le miró con ojos vacíos. Casi mato a mi propia hija. Hay una diferencia. Causar lesiones corporales graves sin querer bajo los efectos del alcohol es una cosa. Intento de asesinato es otra muy distinta. ¿Van a arrestarme? Todavía no, pero debe permanecer en la ciudad y estar disponible para la investigación. Un abogado se acercó a ellos. Comisario, mi cliente admite plenamente su culpabilidad y está dispuesto a cooperar con la investigación, pero ahora mismo su lugar está al lado de su hija. Benetti asintió. Lo comprendo. Espero verle mañana en comisaría para una declaración formal. Cuando la policía se marchó, el pasillo se quedó más tranquilo. Los familiares se habían ido a casa, solo quedaban los más allegados. Signore. Cecilia se sentó a su lado. Necesita cambiarse de ropa y comer. No puedo, negó con la cabeza. Debería estar aquí cuando se despierte. Si se despierta, susurró Lucrecia, de pie junto a la ventana. ¡Cállate! Cecilia le lanzó una mirada furiosa. ¿Cómo te atreves? Lo siento. Bajó la cabeza la artista. Es que todo es culpa mía. Si no hubiera venido a la boda... No. Paolo la miró. Hiciste lo que creíste correcto, y yo... Dejé que la ira nublara mi juicio. Una enfermera apareció en el pasillo. «Señor Altieri, su hija ha recuperado la conciencia». Paolo se levantó de un salto. «¿Puedo verla?» «Solo un momento. Y solo a usted». Entró en la habitación con piernas temblorosas. Cordelia yacía enredada entre cables y tubos. Tenía la cara más blanca que una sábana de hospital. «Papá», susurró sin abrir los ojos. «Estoy aquí, princesa». Le cogió la mano con suavidad. «No te culpes». Su voz era apenas audible. «Querías protegerme». «Calla, no hables». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Guarda tus fuerzas». «Vi a mamá». Cordelia sonrió débilmente. «Dijo que aún no era el momento». Paolo le apretó la mano. «Ella tiene razón. Todavía no es el momento, mi niña». La enfermera le tocó el hombro. «Necesita descansar». Al salir de la habitación, vio a Lucrecia a punto de marcharse. «¡Espera!», le gritó. «¿Dónde está Gabriele?» «Se ha ido», negó con la cabeza. «Justo después. Creo que a Milán, a ver a sus padres». «Encuéntralo». Paolo la miró a los ojos. «Debe responder por todo». «Como usted ordene, signor Altieri», sonrió torcidamente. «Considéralo mi expiación». Cuando sus pasos se calmaron, Paolo volvió a su puesto en la puerta de la unidad de cuidados intensivos. Le esperaba una larga noche, la primera de muchas. Una noche llena de culpa, miedo y esperanza. El teléfono vibró en su bolsillo. Le llamaba el director de la bodega. El negocio no esperaba, pero ahora todo parecía tan lejano y sin importancia. «Lo siento, Elisabetta», volvió a susurrar en el vacío. «Te lo compensaré, te lo prometo». Al otro lado de la ventana amanecía. Un nuevo día traía consigo nuevas pruebas, interrogatorios, declaraciones, un juicio. Pero mientras su hija respirara, mientras su corazón latiera, él tenía esperanza. Y en el despacho del comisario Benetti ya reposaba un aviso de búsqueda de Gabriele Sartori, el hombre que había estado a punto de destruir 2 vidas por su ansia de dinero y poder. La semana siguiente a la tragedia se prolongó interminablemente. Cordelia se recuperaba, pero los médicos seguían ingresándola en el hospital. Paolo pasaba allí cada minuto libre entre interrogatorios y la gestión de la bodega. Aquella mañana encontró a su hija sentada junto a la ventana. Pálida y demacrada, miraba hacia el jardín del hospital, donde florecían las últimas rosas del otoño. «Buenos días, princesa». Paolo colocó fruta fresca en la mesilla de noche. «Papá», se volvió hacia él. «Dime la verdad, toda la verdad». «¿Sobre qué?» «Sobre mamá, sobre tu enfermedad, sobre todo lo que has estado ocultando». Paolo se hundió pesadamente en su silla. Esta conversación iba a tener lugar tarde o temprano. «¿Recuerdas el día que murió mamá?» «Vagamente. Tenía 5 años. Ese día tenía que ir a la ciudad con ella, pero había negociaciones importantes». Tragó saliva. «Se fue sola, bajo la lluvia, por una carretera resbaladiza».
Cordelia guardó silencio, esperando a que continuara. Si yo hubiera estado allí para ella, quizá las cosas habrían salido de otra manera. Después de su muerte, continuó Paolo, me sumergí en mi trabajo. Me ayudó no pensar, no sentir. Solo te tenía a ti y a la bodega. ¿Y la enfermedad? Empezó hace 3 años. Corazón. Sonrió con tristeza. Los médicos dicen que le queda año y medio. ¿Por qué no dijiste nada? Cordelia se inclinó hacia adelante, retorciéndose de dolor. No quería alarmarte. Pensé que tendría tiempo de poner el caso en buenas manos. Gabriele, dijo el nombre sin ninguna emoción. Sí, parecía encajar perfectamente. Joven, ambicioso, educado. Lucrecia entró en la habitación. Se detuvo en el umbral, indecisa. Adelante, Cordelia asintió. Creo que tú también tienes una historia que contar. La artista se agachó en el borde de la cama del hospital. ¿Por dónde empezar? Con la verdad. ¿Cómo conociste a Gabriele? Lucrecia entrelazó los dedos. Hace 2 años, en Portofino. Yo estaba pintando la villa, él supervisaba la reforma. El romance fue tormentoso pero breve. Luego se marchó a un concurso en Castelverde. Y me conoció. Cordelia cerró los ojos. Volvió un mes después, radiante. Me habló de la hermosa heredera de la bodega, de las perspectivas. Supe que se había acabado. ¿Pero siguieron viéndose? No, quiero decir, no al principio. Desapareció de mi vida. Y luego, hace 6 meses, reapareció de repente. Dijo que estaba confundido, que me quería... Paolo escuchaba en silencio, agarrado a los reposabrazos de su silla. Me lo creí, sonrió Lucrecia con amargura. Volví a creerlo. Prometió dejarlo todo en cuanto tuviera una participación en la bodega. Dijo que era nuestra oportunidad de empezar una nueva vida. ¿Y en realidad? En realidad, planeaba utilizar las escrituras para hacerse con el control del negocio. Me enteré por casualidad oyéndole hablar con su abogado. Y decidió colarse en la boda, se adelantó Paolo. Sí, no podía dejar que arruinara a tu familia. Aunque, miró a Cordelia, lo hice de todos modos. Se hizo el silencio en la habitación. Las hojas crujían al otro lado de la ventana. Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos. ¿Sabes dónde está ahora? Preguntó Cordelia. En Milán, bajo la protección de su familia. Lucrecia sacó el teléfono. Pero tengo algo interesante. Grabaciones de sus conversaciones con su abogado. Planes para una redada. Dáselo todo al comisario Benetti. Se levantó Paolo. Que se encargue él. Ya se lo he dado. Y más, titubeó ella. He encontrado a sus otras víctimas. 2 chicas de familias adineradas. El mismo escenario. Compromiso, preparativos de boda, intento de hacerse con el control del negocio. Cordelia se puso aún más pálida. Así que no fui la primera. Y no la última si no lo detienen. Llamaron a la puerta. Entró una enfermera para hacer una cura. Lucrecia se levantó. Debo irme, perdonadme, por todo. No hay nada que perdonar. Cordelia sonrió débilmente. Me has abierto los ojos. Cuando se quedaron solos, Paolo se acercó a su hija. Yo también lo siento. Por el disparo, por no poder proteger. Papá, le cogió la mano. ¿Por qué nunca hablaste de mamá? Me dolió. Todavía me duele. Háblame de ella. ¿Cómo era? Paolo se sentó a su lado. Era como tú, igual de fuerte, orgullosa. Amaba la vida, la música, las flores, especialmente el jazmín. Empezó a llover fuera de la ventana. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, como si contaran el tiempo de la verdad, de la curación, de la nueva vida. ¿Sabes? Cordelia se apoyó en su padre. Tal vez sea lo mejor. Ahora podemos empezar de nuevo, sin secretos. Sí, princesa, el beso su sien. Sin secretos. Sonó el teléfono en el pasillo. Era el comisario Benetti. Tenía nuevas pruebas contra Gabriele. Pero eso podía esperar. Ahora era el momento de otra conversación. Larga, sincera y sanadora. Padre e hija estaban sentados junto a la ventana, mirando la lluvia y escuchando historias sobre la mujer que una vez había llenado su casa de amor y luz. Historias que no se habían contado durante demasiado tiempo. Un mes después, Cordelia regresó a casa. Palazzo Altieri la recibió con el silencio y el olor a jazmín marchito. Su habitación permanecía intacta.
Solo su vestido de novia había desaparecido, y nadie habló de su destino. «La signorina ha vuelto». Cecilia se revolvió, acomodando las almohadas de la cama. «Todo será como antes». «No». Cordelia se acercó a la ventana. «Nada volverá a ser como antes». Llamaron a la puerta. El notario Domenico traía una carpeta con documentos. «La fiscalía ha archivado el caso contra tu padre», informó. «Han reconocido un estado de afectación. Pero Gabriele, ¿qué pasa con él? Fue detenido ayer en Milán. Fraude, intento de adquisición ilegal de un negocio, algunos episodios más». Cordelia asintió. «Bien». «Se han presentado otras víctimas», continuó el notario. «La hija de un bodeguero de la Toscana, heredera de un imperio joyero, la misma letra». «¿Y Lucrecia?» «Va a declarar. Su testimonio es muy importante para el caso». Paolo entró en el estudio, demacrado, con nuevas canas en el pelo. «¿Cómo está, princesa?» «Mejor». Cordelia se sentó en una silla. «Domenico está contando las noticias». «Sí, me he enterado de la detención». Paolo se hundió pesadamente en la silla. «¿Todo ha terminado ahora?» «No todo», negó con la cabeza. «Tenemos que decidir qué hacer con la bodega». Domenico tosió. «Tengo una sugerencia. Signorina Cordelia podría...» «Yo me encargo», le interrumpió ella. «Completamente». Paolo levantó la cabeza. «¿Pero nunca te ha interesado...?» «Es hora de empezar. Este es nuestro legado, papá. El legado de mamá». En la habitación reinaba el silencio. Fuera de la ventana, las enredaderas crujían dejando caer las últimas hojas del otoño. «Lo aprenderé todo», continuó Cordelia. «Tenemos tiempo». «No hay mucho tiempo». Paolo se tocó el pecho. «Los médicos dicen...» «Así que trabajaremos deprisa». Se levantó ella, retorciéndose contra el dolor de la herida. «Empezaremos hoy». En ese momento, llamaron a la puerta. Una criada entró con un sobre. «De la señora Trevisan», dijo. Cordelia abrió la carta. Dentro había un dibujo, un retrato suyo al carboncillo. Una mujer joven con ojos tristes pero decididos. «Te ha entendido bien», comentó Paolo, mirando el dibujo. «Sí». Cordelia pasó el dedo por los contornos. «Este es mi nuevo yo». Domenico empezó a desplegar los papeles. «Si te tomas en serio lo de ponerte manos a la obra, tienes que empezar por los estados financieros». Las horas siguientes transcurrieron estudiando los papeles. Cordelia absorbía la información, hacía preguntas, tomaba notas. Paolo observaba a su hija con asombro y orgullo. «Me recuerdas a Elisabetta», le dijo por la noche, cuando se quedaron solos. Ella también sabía recomponerse en un momento difícil. «Háblame más de ella». Cordelia se acercó más. «Sobre ti, sobre cómo empezó todo». Paolo sonrió. «Nos conocimos en la bodega. Vino con su padre, un famoso sumiller. Les enseñé la producción. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras extrañas en las paredes del estudio donde tantas generaciones de Altieri habían tomado decisiones importantes. «¿Sabes?» Cordelia miró pensativa al fuego. «Estoy agradecida». «¿Por qué?» «Por haberlo revelado todo antes y no después de la boda. Por saber la verdad ahora, sobre Gabriel, sobre ti, sobre mamá. Por darme cuenta de quién soy». «¿Y quién eres tú?» «La hija de mis padres», sonrió. «Altieri, con toda la responsabilidad que conlleva ese nombre». Cecilia se asomó por la puerta. «Signorina, es hora de que descanse. El médico dijo que...» «Solo un minuto más». Cordelia miró a su padre. «Prométeme que lucharás. Con la enfermedad. Necesito tiempo para aprenderlo todo». «Te lo prometo». Le apretó la mano. «Por tu bien». Esa noche, Cordelia no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando los viñedos plateados a la luz de la luna. En algún lugar, entre las vides, estaban las historias de su familia, las alegrías y las penas, los altibajos, el amor y la traición. «Lo superaré, mamá», susurró en la oscuridad. «Te lo prometo». El viento arrastraba el lejano tañido de las campanas. La vieja catedral repicaba a medianoche. Comenzaba un nuevo día, un nuevo capítulo en la historia de la familia Altieri.
y por primera vez en mucho tiempo, Cordelia sintió que conocía exactamente su camino. Había una carta sin abrir de Gabriele en el cajón de su escritorio, un último intento de explicarse. La sacó y, sin leerla, la arrojó a la chimenea. El pasado debía permanecer en el pasado. El futuro la esperaba en los viñedos, en las viejas bodegas, en las interminables hileras de barriles que contenían el vino de las cosechas que aún no había recogido, y ella estaba preparada para ese futuro. El juicio de Gabriele Sartori comenzó un frío día de diciembre. La sala estaba abarrotada. Parecía que todo Castelverde se había reunido para presenciar la caída del hombre que había estafado a tanta gente. Cordelia estaba sentada en primera fila, recta como una cuerda. A su lado estaba su padre, demacrado pero digno. A sus espaldas susurraban otras víctimas del estafador: Valentina Rossi, hija de un viticultor toscano, y Giulia Marini, heredera de una casa de joyas. Cuando trajeron a Gabriele, los murmullos recorrieron la sala. Había adelgazado, con sombras bajo los ojos, pero seguía erguido, mirando desafiante a la multitud. «En pie, se abre la sesión», anunció el secretario. Comenzaron a leerse los cargos: estafa, intento de apropiación ilegal de negocios, maltrato psicológico. La lista de delitos ocupa varias páginas. La primera en ser llamada fue Lucrecia. Se dirigió al estrado sin mirar a Gabriele. «Háblele al tribunal de su relación con el acusado», le preguntó el fiscal. «Nos conocimos hace 2 años», empezó. Gabriele parecía perfecto, inteligente, ambicioso, encantador. Me enamoré. Hablaba del futuro, de una vida juntos. ¿Cuándo descubrió sus verdaderas intenciones? Por casualidad. Escuché una conversación con un abogado. Hablaba de cómo utilizar su matrimonio con la signorina Altieri para hacerse con el control de la bodega. ¿Y qué hiciste al respecto? Nada al principio. No podía creerlo. Luego empecé a reunir pruebas, cintas de conversaciones, documentos, y cuando me enteré de las otras víctimas, Gabriele se levantó de un salto. «Está mintiendo. Fue idea suya hacerse con una parte del negocio». «¡Silencio en la sala!». El juez golpeó su mazo. Valentina Rossi fue la siguiente en declarar. «Hace 1 año me propuso matrimonio». Le temblaba la voz. Se suponía que iba a haber una boda 1 mes después, y entonces descubrí que todos los documentos de la bodega de mi padre eran falsos. Giulia Marini contó una historia similar. Compromiso, preparativos de boda, un intento de hacerse con el negocio familiar. Cuando llamaron a Cordelia, la sala quedó en silencio. Se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. La herida aún se hacía sentir. «Signorina Altieri», el fiscal se mostró respetuoso. «Cuente al tribunal los acontecimientos de aquel día». «¿De qué día desea oír hablar?». Ella habló con calma. «¿Sobre el día en que creí en el amor? ¿O sobre el día en que esa creencia se rompió junto con mi corazón?». «Háblame del día de la boda fallida». Cordelia miró directamente a Gabriele. «Estaba de pie con mi vestido de novia cuando supe la verdad, sobre su aventura con Lucrecia, sobre sus planes de hacerse con la bodega, sobre cómo todo nuestro amor era una mentira». «No es verdad». Gabriele saltó de nuevo. «Yo te amé». «¿Te quería?». Sonrió amargamente. «¿Tanto que estabas dispuesta a destruir el negocio de mi familia? ¿Tanto que casi me matas?». «No era mi intención. Fue tu padre quien disparó». «A ti», asintió ella. «Pero él me golpeó. ¿Sabes lo que sentí, allí tirada en la plaza, con mi vestido de novia ensangrentado? Gratitud. Por haber revelado la verdad antes de que fuera demasiado tarde». Hubo un silencio absoluto en la sala. Incluso el juez parecía haberse olvidado de su mazo. «¿Tiene algo que añadir?», preguntó el fiscal. «Sí». Cordelia se enderezó. «Le perdono, no por él, sino por mí, para seguir adelante». Volvió a su asiento. Paolo le apretó la mano. Gabriele fue el último en hablar. Habló largo y tendido de una infancia difícil, de sueños de una vida mejor, de cómo un paso en falso llevó a otro. «Estoy confundido», le temblaba la voz. «Entre la ambición y los sentimientos, entre el pasado y el futuro. Entre el amor y la codicia», dijo Lucrecia en voz baja. La sentencia fue dura. 8 años de prisión, indemnización y prohibición de hacer negocios tras la puesta en libertad,
Cuando se lo llevaban, se dio la vuelta. «Cordelia, lo siento». Ella no contestó. Se limitó a ver cómo se cerraba la puerta tras el hombre al que una vez amó. Afuera, los periodistas los esperaban. Cordelia pasó junto a ellos con la cabeza alta. «¿Cómo te sientes?», gritaron. «Libertad», respondió ella sin detenerse. En casa la esperaba el trabajo. Informes, contratos, planes para desarrollar la bodega. Una nueva vida que estaba construyendo a partir de los fragmentos de la anterior. «¿De verdad le has perdonado?», le preguntó su padre por la noche. «Sí», miró por la ventana, hacia los viñedos que se oscurecían. «Si no, nunca podría seguir adelante». Aquella noche durmió tranquila por primera vez en mucho tiempo, sin pesadillas, sin dolor, sin remordimientos. Y a la mañana siguiente llegó una carta de Lucrecia, una invitación a una exposición. «He pintado una serie de cuadros», decía la carta, «sobre la traición, el perdón y la curación. Deberías verlos». Cordelia sonrió. Quizá no era la única que había encontrado un camino hacia la redención. Un año después, los viñedos de Altieri florecían con nueva vida. Cordelia estaba en la terraza del palacio, observando a los trabajadores prepararse para la cosecha, la primera cosecha bajo su completa supervisión. «Signorina, Cecilia trajo el correo de la mañana. Una carta de Milán». Cordelia cogió el sobre. El abogado de Gabriele le informaba de que su cliente solicitaba una reunión. Sacudió la cabeza y echó la carta al cesto. «También ha llamado la galería», continuó Cecilia. «La exposición de la señora Trevisan es todo un éxito». «Lo sé», sonrió Cordelia. «Estuve allí ayer». La serie de cuadros de Lucrecia, Promesas rotas, había conmocionado al mundo del arte. Especialmente el lienzo central, una novia con un vestido manchado de sangre sobre el fondo de una antigua catedral. Paolo entró en el estudio. Había adelgazado, pero sus ojos brillaban con la calma de un hombre que ha aceptado su destino. «¿Qué tal la nueva medicina?», preguntó Cordelia, ayudando a su padre a sentarse en una silla. «Está funcionando», sonrió débilmente. «Los médicos dicen que puede dar para 1 o 2 años más. Es suficiente. Ya lo sé casi todo sobre la bodega». «Has superado mis expectativas, princesa». El periódico de la mañana estaba sobre la mesa. En la primera página había una foto de Gabriele en bata de prisión. «Famoso arquitecto estafador pierde apelación». «¿Lo has visto?». Paolo señaló el periódico con la cabeza. «Sí. Valentina llamó ayer. Me habló de la reunión». «¿Y Lucrecia?». «Está en París, preparando una nueva exposición». Cordelia se acercó a la ventana. «Sabes, a veces pienso que quizá debería darles las gracias a las dos». «¿Por qué?». «Por abrirme los ojos, por hacerme madurar, por encontrar mi camino». El gerente entró en la oficina con los informes. «Signorina Altieri, la cosecha promete ser excepcional». «Enséñame las cifras». Se inclinó sobre los papeles. Paolo observó a su hija con orgullo. Había florecido a lo largo del año, no con la belleza ingenua de una chica enamorada, sino con la fuerza madura de una mujer segura de sí misma. «Mamá estaría orgullosa de ti», dijo. «Lo sé». Cordelia tocó el collar de perlas alrededor de su cuello. «La siento a mi lado todos los días». Por la tarde se sentaron en el jardín. Olía a jazmín. Cordelia había plantado nuevos arbustos en primavera. Sonaban las campanas de la vieja catedral, pero el sonido ya no era doloroso. «¿Sabes?», sorbió vino de su copa, «ya no me arrepiento de nada». «¿De qué?». «Sobre aquel día, del disparo, sobre todo lo que pasó. No sería yo sin ella». Cecilia se unió a ellos con una carta. «De la señora Marini». Giulia escribió que ella también había decidido hacerse cargo del negocio familiar. «Me has inspirado», decía la carta. «Me mostraste que somos más fuertes de lo que pensamos». «¿Ves?». Paolo sonrió. «Tu historia ayuda a los demás». «Nuestra historia», corrigió ella. «La historia de la familia Altieri». Las primeras estrellas se iluminaron en el cielo. En algún lugar de la ciudad se inauguraba la exposición de Lucrecia. En una prisión milanesa, Gabriele podría estar pensando en sus errores. Y aquí, en el viejo jardín, padre e hija hablaban del futuro. «El comprador francés llega mañana». Cordelia miró el calendario. «Tenemos que preparar una degustación». «¿Puedes encargarte tú?».
Por supuesto, soy Altieri. El viento traía el aroma de las uvas listas para recoger. Una nueva cosecha, un nuevo vino, una nueva vida. Por nosotros. Paolo levantó su copa. Por la familia, repitió Cordelia. Por el futuro, añadió Cecilia. El tintineo de las copas se fundió con el tintineo de las campanas. Cordelia miró las estrellas y pensó en los que estaban cerca y en los que se habían ido. En su madre, cuyo amor la había guiado a través de la oscuridad. En su padre, cuya fe le había dado fuerza. En la traición que le enseñó a ser fuerte. Del perdón que le dio la libertad. Se había abierto camino a través del dolor hacia la curación. Y ahora sabía con certeza que fueran cuales fueran las pruebas que le deparara el futuro, estaba preparada para ellas. En las bodegas del palacio, el vino nuevo estaba madurando. El jazmín florecía en el jardín. Y en el corazón de Cordelia ya no había lugar para el arrepentimiento, solo para el amor, el perdón y la esperanza.